Diego Herrera era un hombre al que la vida parecía haberle otorgado todo lo que otros solo podrían soñar. Con 35 años, su figura altiva y elegante destacaba en cualquier lugar. Su rostro, afilado como una escultura de mármol, reflejaba una belleza fría, casi inalcanzable. El cabello oscuro, perfectamente peinado, parecía absorber la luz, y sus ojos de un marrón profundo parecían vacíos, como si la intensidad de su mirada hubiera desaparecido en algún rincón perdido de su mente. Aquella expresión casi distante era la única que mostraba ante el mundo, la misma que había cultivado a lo largo de los años para ocultar las cicatrices invisibles que lo marcaban por dentro. En su cuerpo, tallado en gimnasio y sostenido por trajes a la medida, se escondía la figura de un hombre exitoso, el dueño de uno de los conglomerados tecnológicos más poderosos del país. Sin embargo, más allá de la fachada impecable, Diego vivía atrapado en un vacío que ninguna riqueza ni logro había podido llenar. La opulencia, la fama, la admiración de aquellos a su alrededor, todo eso le resultaba insignificante. Algo faltaba. Un hueco en su interior que ni siquiera el trabajo frenético o las cenas de lujo podían cubrir. Esa noche, Diego se encontraba de nuevo en su restaurante favorito, Las Pérgolas, en la zona exclusiva de la ciudad, un lugar que solo los más adinerados podían permitirse. Los techos altos y las paredes de cantera rosa daban un aire de distinción inalcanzable para el común de la gente. Las luces suaves de la entrada iluminaban los ventanales de cristal, mientras el murmullo de las conversaciones de los demás comensales se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal. Diego estaba sentado en su mesa habitual, en el rincón más apartado, donde el lujo del ambiente se diluía en la indiferencia que sentía por todo lo que lo rodeaba. Frente a él, el plato más exquisito de la carta había quedado intacto. Las vieiras a la mantequilla negra, el risotto de trufa blanca y la botella de vino Chateau Margaux 2015 que había costado miles de pesos. Todo había quedado apenas tocado, como si la comida fuera tan irrelevante como las personas que compartían su entorno. Pero no estaba preocupado por eso, ni siquiera estaba allí para disfrutar de su cena. En su mente, el zumbido de su teléfono móvil, la pantalla iluminando su rostro y proyectando una sombra fría sobre sus facciones, era lo único que lograba mantener su atención. La notificación de un nuevo correo se deslizaba por la pantalla, mientras él respondía con una mano vaga, dejando que las horas se desvanecieran sin propósito alguno. Estaba solo, pero eso ya no lo sorprendía. La soledad era su fiel compañera, un espacio inquebrantable que había creado a su alrededor para evitar el dolor de recordar lo que había perdido, lo que nunca había tenido. Diego vivía atrapado en su propio pasado, en una infancia marcada por la ausencia. Criado en 1909, varios orfanatos, sin padres, sin familia, había aprendido que lo único que valía era la autosuficiencia, la disciplina, el trabajo. Había tenido que ser su propio refugio, su propia protección. El éxito que había alcanzado en los negocios no había sido más que una venganza contra el mundo que lo había dejado atrás. Pero, a medida que el tiempo pasaba, la venganza se había convertido en una rutina vacía. Ya no quedaba nadie con quien compartir sus logros, ningún vínculo que lo anclara a la vida real. ¿Para qué servirían todos los millones de pesos que había ganado si, al final, se encontraba solo en una mansión gigante, un espacio frío y distante que solo reflejaba su propio vacío? Era jueves por la noche. Otro jueves más, la misma rutina. De nuevo, su teléfono vibró con una nueva notificación, pero esta vez no la miró. Estaba perdido, absorto en sus pensamientos, cuando algo rompió la quietud de la sala. Una figura pequeña, cubierta con un vestido de tela desgastada, apareció en el umbral de su mesa. La niña tenía los pies descalzos, su rostro estaba sucio, y sus ojos, grandes y brillantes, la observaban con una mezcla de esperanza y desesperación. De forma temblorosa, la niña dio un paso al frente, acercándose a la mesa de Diego. El murmullo del restaurante disminuyó de forma inexplicable. Su presencia no pasó desapercibida. Diego, sin apartar la vista de su teléfono, sintió un estremecimiento sutil. La niña habló, su voz suave y quebrada, como si cada palabra fuera una súplica. ¿Puedo comer contigo, papá? Diego levantó la vista por primera vez en horas. En su interior, algo se removió. La palabra papá sonó en sus oídos como una campana, resonando en lo más profundo de su ser.
Nadie lo había llamado así en años, quizás nunca. ¿Qué quería esta niña de él? ¿Por qué había pronunciado esa palabra que nunca había tenido el valor de pronunciar, ni siquiera en sus sueños? Un torrente de emociones le invadió, pero Diego no podía procesarlo todo de inmediato. Lo que sí sabía era que algo estaba por cambiar en su vida, algo que no podía predecir, pero que sentía profundamente. En el aire flotaba una tensión palpable. El ambiente del restaurante había cambiado de repente. Las miradas curiosas se dirigían hacia él. Algunos camareros intercambiaron gestos de incomodidad, otros esperaban órdenes. La niña, temerosa pero esperanzada, esperaba una respuesta. Diego no sabía qué hacer. Algo en su interior, algo profundo y visceral, le decía que esta niña había llegado para hacerle una pregunta mucho más grande que una simple solicitud de comida. Algo estaba a punto de romper su fachada de frialdad. Pero, ¿qué? La respuesta que estaba por dar marcaría el rumbo de su vida, y tal vez el de ella también. La tensión aumentaba y la vida de Diego estaba a punto de dar un giro inesperado. Diego quedó inmóvil, la mirada fija en la niña que estaba frente a él. La figura diminuta, su rostro sucio y sus ojos grandes parecían absorber toda la luz del restaurante, como si la presencia de esa pequeña fuera capaz de desmoronar la sofisticación de ese lugar que, hasta entonces, había sido su refugio. La palabra papá resonó en su mente como un eco lejano, profundo, casi doloroso. ¿Qué significaba eso para él? ¿Por qué había salido de sus labios? No era solo una pregunta, era una especie de desafío. Su pulso se aceleró mientras trataba de entender la situación. Algo dentro de él se retorcía, una parte de sí mismo que había estado sepultada bajo capas de indiferencia y coraje, ahora comenzaba a despertar. A su alrededor, el ambiente del restaurante parecía haberse detenido por completo. Los murmullos de las mesas cercanas se apagaron y los camareros, que siempre actuaban con discreción, se detuvieron en su lugar, observando en silencio. La niña, de pie junto a la mesa, no parecía estar preocupada por las miradas ajenas. Su rostro reflejaba una mezcla de temor y esperanza, pero también una valentía inesperada. Diego, atrapado entre el desconcierto y una inquietante sensación de urgencia, finalmente rompió el silencio. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó su voz baja, casi en un susurro, como si temiera que las palabras pudieran quebrar el momento. La niña no respondió de inmediato. Su mirada, inocente pero intensamente fija, se mantenía en Diego. La expresión de desesperación que había visto por un instante en sus ojos comenzó a transformarse lentamente en una especie de confianza. Alzó la cabeza un poco más, como si la pregunta de Diego no la intimidara en absoluto. «Solo quiero comer, papá», dijo de nuevo, la palabra nuevamente cargada de una esperanza a la que Diego no podía resistirse a pesar de sí mismo. Un estremecimiento recorrió su espalda. No podía entender por qué, pero esa niña había logrado quebrar una de las barreras que él mismo se había impuesto durante años. La distancia emocional que había cuidado celosamente se estaba desmoronando ante su mirada, ante ese rostro sucio y desvalido que no pedía más que algo tan básico como alimento. Y sin embargo, la palabra que había usado, esa simple palabra, le resultaba inmensamente desconcertante. «¿Por qué me llamas papá?», preguntó ahora con una suavidad que contrastaba con la dureza de su tono inicial. «Porque tú eres mi papá», respondió ella con una firmeza que sorprendió a Diego. En ese momento, algo dentro de él cambió. No comprendía lo que estaba sucediendo, pero algo en la niña lo había tocado profundamente. No era solo su hambre, no era solo su necesidad de comida lo que le hacía estar allí, frente a él, en ese espacio de lujo. Había algo más, algo que Diego no lograba descifrar, pero que le removía algo en el fondo de su ser. El hecho de que hubiera llamado papá a un hombre al que ni siquiera conocía, a alguien que no era parte de su vida, de su familia, hizo que algo se retorciera en su interior. Diego cerró los ojos por un momento, como si eso pudiera ayudarlo a ordenar sus pensamientos, pero la verdad era que ya nada iba a ser igual. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Las mesas cercanas observaban en silencio. La gente susurraba. Algunos se tapaban la boca, otros se alejaban, incomodados por la escena que estaba teniendo lugar. Diego sintió una presión creciente en su pecho. No sabía si debía ignorar a la niña, continuar con la cena como si nada hubiera sucedido, o si debía hacer algo por ella. El peso de la decisión lo ahogaba. Durante toda su vida había sido dueño de todo.
Siempre había controlado lo que ocurría a su alrededor, pero ahora, en ese instante, sentía que ya nada estaba en sus manos. La niña seguía ahí, frente a él, esperando una respuesta. Diego se quedó en silencio, luchando con el torrente de emociones que lo invadían. En sus recuerdos, la figura de su madre, ausente desde que él tenía solo 6 años, emergió con una claridad que lo golpeó como una ola. Aquel vacío que había cargado durante años, la soledad que había sido su fiel compañera, se presentó de repente con la fuerza de una marea. Quizás nunca había tenido un padre, nunca lo había llamado de esa manera, pero el peso de esa palabra, papá, había quedado grabado en su pecho, casi como una marca. La niña pareció percatarse de la indecisión que lo invadía y con una voz temblorosa añadió, solo tengo hambre. Diego no podía evitar mirar sus pies descalzos, su vestido sucio, su cabello enmarañado. Todo en ella parecía decirle que su vida había sido una lucha constante. Su hambre no era solo física, era también emocional, y algo en su expresión le decía que esa pequeña había llegado para hacerle una pregunta que él mismo había estado evadiendo durante toda su vida. Finalmente, Diego tomó una decisión. Un gesto casi imperceptible de su mano invitó a la niña a sentarse frente a él. Ella, sorprendida pero sin dudar, lo hizo. La sorpresa recorrió el rostro de los camareros que observaban la escena, pero Diego no les prestó atención. ¿Cómo te llamas? Preguntó casi en un susurro. Quería saber más de ella, entender qué la había traído hasta él en ese momento, pero también sentía que, de alguna manera, ella lo había encontrado a él. Esperanza, respondió la niña, con una sonrisa que se asomó tímidamente entre la suciedad de su rostro. Diego la observó en silencio, sus pensamientos corriendo a una velocidad incontrolable. Esperanza, repitió en voz baja, como si la palabra tuviera un peso distinto ahora, algo que nunca antes le había atribuido. La esperanza, algo que había perdido hace tanto tiempo, algo que había abandonado para siempre cuando decidió que lo único que importaba en su vida era el éxito, el trabajo, la constante carrera hacia la cima. Nunca había dado espacio para la esperanza, y ahora, de alguna manera, esa niña parecía haberla traído de vuelta. ¿De dónde vienes? Preguntó Diego, ahora con un tono más suave, buscando algo más allá de las palabras. Vengo de las calles, respondió ella, sin titubear. Mi mamá se fue al cielo hace unos días y me dijeron que no puedo quedarme con nadie. Pero tengo hambre, señor. Su voz, suave pero firme, parecía cargar todo el peso de la verdad de un mundo que Diego no podía comprender por completo. Las palabras de la niña le dieron un golpe directo en el pecho. En su mente, los recuerdos de su propia infancia, la ausencia de sus padres, la soledad en los orfanatos, se entrelazaron con lo que escuchaba. Quizás por un momento se vio reflejado en ella. Tal vez en algún rincón de su alma había estado buscando, en algún lugar oscuro y olvidado, a alguien a quien llamar papá. Y ahora esa niña lo había llamado así. El peso de la realidad lo golpeó con fuerza. Algo dentro de él se rompió. La indiferencia, el control que siempre había mantenido sobre su vida, se desmoronaba ante la presencia de esa niña que, de manera inesperada, le había ofrecido algo que nunca había tenido: la posibilidad de ser alguien para alguien más. El sonido de la copa, al chocar con el plato de porcelana, quebró el silencio incómodo que se había instalado en la mesa. Diego observó la niña frente a él, Esperanza, quien parecía ajena a la tensión que se había acumulado en el aire. Ella seguía comiendo con avidez, disfrutando cada bocado como si fuera un manjar celestial, pero había algo en su mirada que le revelaba más que hambre. Había algo profundo en esos ojos grandes, algo que lo atrapaba sin que él pudiera evitarlo. Diego intentó concentrarse en su propio plato, aunque su mente no dejaba de divagar. La palabra papá seguía retumbando en su cabeza como un eco que no podía ignorar. Esa niña, esa pequeña figura frente a él, lo había llamado de la manera más inocente y directa posible. Papá. No había nada en su rostro que indicara que había sido una mentira o un intento de manipulación. Para ella, esa palabra parecía ser natural, como si se tratara de un hecho consumado, como si él fuera, de alguna forma, lo que ella necesitaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué le había dicho eso a él? ¿Qué lo había impulsado a tomarla de su mano y sentarla a su mesa? En el fondo de su mente, algo comenzó a moverse, una sensación de incomodidad que Diego,
había estado tratando de enterrar durante años. Algo en su interior se removía, un pasado que no había querido recordar, una historia que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. La palabra papá había desenterrado viejos fantasmas, recuerdos que él había mantenido lejos de su conciencia, y ahora todo eso comenzaba a emerger lentamente. Desde que había sido un niño, Diego había aprendido a ser autosuficiente, a no depender de nadie, a no esperar nada de nadie. Crecer en orfanatos le había enseñado la lección más dura de todas. El abandono era una constante, y él debía aprender a ser su propio protector, a no dejarse arrastrar por la esperanza. Nadie había estado allí para él cuando más lo necesitaba. Ningún padre que lo llamara hijo, ninguna madre que lo abrazara, solo una vida marcada por la indiferencia, por la frialdad de las instituciones que lo rodeaban, y aunque había logrado construir un imperio, aunque había conseguido todo lo que una persona podría desear, esa herida seguía abierta en su pecho. A veces, cuando las noches eran largas y solas, los recuerdos volvían, como una marea que no podía evitar. Pero ahora, frente a él, estaba Esperanza, una niña que lo miraba con esa mezcla de desconfianza y esperanza, como si ella, de alguna manera, supiera exactamente lo que él había sentido en su propia infancia, como si, al mirarlo, estuviera viendo algo que él había olvidado, algo que había perdido con los años. La figura de su madre, con sus cabellos oscuros y su rostro suave, apareció fugazmente en su mente. Recordó las noches en las que su madre lo abrazaba, prometiéndole que todo iría bien, solo para desaparecer al amanecer, dejándolo nuevamente en la oscuridad de la vida. Esa era la esencia de su vida, el abandono, la promesa rota. Diego levantó la mirada y observó a Esperanza de nuevo. Ella estaba terminando su comida, pero la manera en que devoraba cada bocado, casi con reverencia, le recordó lo que significaba la escasez, lo que era vivir sin saber si habría un mañana. Su hambre era más que física, era un hambre profunda, existencial como la suya, como la que él había sentido cuando era un niño, cuando se encontraba perdido entre los pasillos grises de los orfanatos, buscando en vano un resquicio de afecto, de pertenencia. La niña levantó los ojos hacia él con una expresión que Diego no supo descifrar. Era una mezcla de confianza y vulnerabilidad, una mezcla que despertó en él una corriente de sentimientos encontrados. ¿Qué estaba buscando ella en él? ¿Por qué lo había llamado papá? No podía ser una casualidad, no podía ser solo hambre. Había algo más en esa mirada, algo que lo conectaba con ella, algo que lo inquietaba, como si ella, de alguna manera, le estuviera pidiendo algo que él no sabía cómo dar. Un suspiro escapó de los labios de Diego mientras sus pensamientos se desbordaban. Tomó un sorbo de vino, tratando de despejar su mente, pero el sabor del Chateau Margaux le pareció más amargo de lo que recordaba. Todo a su alrededor parecía haber cambiado de alguna manera, como si la realidad que había estado construyendo cuidadosamente se estuviera derrumbando. ¿Quién era él realmente? El hombre exitoso, frío y calculador que había construido su vida sobre el dinero y el poder, o el niño abandonado que, por alguna razón, todavía llevaba esa herida abierta. ¿Qué quería Esperanza de él? La niña parecía percatarse de su confusión. Y de repente, habló. Mi mamá me decía que un día encontraría a alguien que me cuidara, dijo con la misma voz suave, casi como si estuviera hablando para sí misma, y que no estaría sola. Esas palabras hicieron que un nudo se formara en la garganta de Diego. Nadie le había dicho algo así en años. Nadie le había hablado de esa manera. Su mente volvió a los días en los que, siendo niño, soñaba con una vida distinta, con una familia que lo quisiera, que lo aceptara. Pero esas fantasías se desvanecieron con el tiempo, reemplazadas por la amarga realidad de que la vida era algo que uno debía conquistar por sí mismo, sin esperar nada de nadie. ¿Y tú qué piensas, Esperanza?, preguntó, sin saber bien qué más decir. La pregunta le pareció vacía, un intento torpe de llenar el vacío que se había abierto en su pecho. La niña levantó la vista, con esos ojos enormes y llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Yo pienso que tú eres mi papá, respondió con firmeza, sin dudar. Las palabras de Esperanza retumbaron en su cabeza. ¿Por qué lo decía? ¿Era solo una niña buscando consuelo en una figura desconocida? ¿O había algo más en esa afirmación? Diego sintió una oleada de emociones encontradas. Una parte de él quería apartarla, ignorar lo que estaba pasando, pero otra parte
una parte mucho más vulnerable de lo que quería reconocer, quería creerle. Quería creer que era posible tener algo más en la vida que éxito, que dinero, que poder. Quería creer que alguien lo necesitaba. Quería creer que alguien podría ver en él lo que él mismo no se atrevía a ver, pero el miedo lo paralizó. El miedo a lo desconocido, el miedo a hacer lo que ella necesitaba. ¿Estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad? ¿Estaba dispuesto a abrir su corazón de nuevo, a arriesgarse a ser herido una vez más? Las dudas lo asfixiaban. La sensación de estar frente a un precipicio se intensificaba con cada palabra de la niña. Ella no lo estaba pidiendo todo, pero algo en su mirada le decía que, si él tomaba esa decisión, no habría vuelta atrás. Un silencio pesado cayó entre los dos. Diego sintió que el aire se volvía denso, como si el mundo entero estuviera esperando su respuesta. Pero lo que él no entendía, lo que le resultaba imposible de procesar, era que la pregunta que Esperanza le había hecho, esa simple y desgarradora pregunta, ¿puedo comer contigo, papá?, no solo le había pedido comida, sino algo mucho más profundo, algo que él nunca había esperado, pero que de alguna manera sentía que necesitaba. La tensión era palpable y el miedo a lo desconocido lo mantenía cautivo, atrapado entre lo que había sido y lo que podría ser. Diego se recostó en la silla con un gesto de agotamiento. El sonido del vino vertiéndose en la copa resonó en la habitación como una respuesta vacía a las preguntas que se agolpaban en su mente. El rostro de Esperanza seguía presente ante él. En mí no hay Sinter, sus pensamientos, en su conciencia. La niña había llegado a su vida de forma tan abrupta, tan inesperada, que no sabía cómo procesar lo que estaba sucediendo. A su alrededor, el restaurante seguía su curso, pero para Diego, el mundo parecía haberse detenido. Un leve toque en su hombro lo hizo sobresaltarse. Era uno de los camareros quien, con una mirada profesional y cortés, le entregó una carta que Diego había solicitado. «Disculpe, señor Velázquez, el gerente le ha dejado esto. Pide que lo lea antes de partir». Diego apenas lo miró, tomando la carta sin interés, sumido en sus propios pensamientos. El camarero se retiró rápidamente, dejando a Diego sumido en la carta que, aunque formalmente redactada, se sentía como un recordatorio de las expectativas que el mundo tenía de él. Las negociaciones de su empresa, los contratos, las reuniones de trabajo, todo parecía estar flotando sobre él, como una carga que lo atrapaba cada vez más. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que realmente ocupaba su mente era esa niña, su mirada fija y ese papá que no dejaba de retumbar en sus oídos. Con una mano temblorosa abrió la carta. Lo que leyó no le sorprendió en el fondo, pero sí lo inquietó. Se trataba de un asunto de su empresa, pero en la misma misiva se hablaba de decisiones que, aunque empresariales, también se entrelazaban con su vida personal. Un nuevo socio, una fusión que podría catapultar a la compañía a una posición de poder aún mayor. Pero lo que realmente lo desconcertó fue la sugerencia implícita de que estaba comenzando a perder el control de su propia vida. El mensaje decía que estaba dejando que las emociones de los demás, y no sus decisiones racionales, determinaran su destino, como si en su intento por hacer todo bien, por cumplir con las expectativas ajenas, estuviera cediendo lo que había construido, lo que había logrado, lo que le había costado tanto obtener. Un nudo se formó en su estómago. Cerró la carta con brusquedad, dejándola sobre la mesa. La mirada de Esperanza volvió a su mente. En su rostro, Diego veía algo que él mismo había olvidado, la necesidad de ser visto, de ser reconocido no solo como el CEO exitoso, sino como un ser humano, y esa necesidad, esa vulnerabilidad que compartían, lo aterraba. Por años, había sido el tipo de hombre que resolvía los problemas con dinero, con negociaciones frías. Todo lo que no se podía comprar se ignoraba, se dejaba atrás, pero ahora, frente a esta niña, todo parecía desmoronarse. No sabía qué hacer. No podía hacer lo que ella esperaba de él. No podía abrirse a la idea de ser lo que ella necesitaba. No sin primero resolver quién era él mismo. En su mente, la imagen de su madre emergió nuevamente. Esa figura distante que le había prometido un futuro que nunca llegó. Esa promesa rota que lo había marcado de por vida. ¿Cómo podía darle a Esperanza lo que ella necesitaba cuando él mismo nunca lo tuvo? ¿Cómo podía prometerle algo más que lo que había aprendido a hacer? Mantenerse en pie a pesar de todo, a pesar de todos. Y sin embargo, la niña lo miraba con esa esperanza en los ojos que solo un niño puede mostrar. El camarero volvió a interrumpir sus pensamientos, esta vez trayendo la cuenta.
¿Está listo para irse, señor Velázquez? La pregunta parecía simple, pero en ese momento lo cargó con más peso del que esperaba. ¿Estaba listo? Estaba listo para dejar atrás la vida que había construido, para asumir lo que implicaba realmente ser un hombre, un padre, algo más que solo un ejecutivo. Respiró hondo y asintió. Pagó la cuenta sin decir palabra alguna, sin levantar la mirada del suelo, como si ya supiera lo que debía hacer, pero no estuviera preparado para enfrentarlo. Dejó la propina, una generosa suma que no parecía importar en este momento. Solo quería salir de allí, escapar de las preguntas que no tenía respuesta. La noche había caído por completo cuando Diego salió al aire fresco de la Ciudad de México. En las calles, las luces de la ciudad titilaban como reflejos distorsionados en su mente. Cada paso lo alejaba del restaurante, pero acercaba más la decisión que debía tomar. Tenía que decidir qué hacer con Esperanza, con la imagen de ella en su mente. Una parte de él quería huir, dejar todo como estaba, continuar con su vida, seguir haciendo lo que siempre había hecho. Solo que algo dentro de él le decía que no podía. La imagen de la niña lo perseguía, y ya no podía ignorarla. La puerta del coche se abrió con un suave clic y entró sin decir palabra. El conductor, Miguel, le lanzó una mirada fugaz, como si percibiera la tensión en el aire, pero no dijo nada. Mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, Diego miró hacia la ventana, sin ver realmente lo que pasaba afuera. Lo único que veía era el rostro de Esperanza, el brillo de sus ojos al mirarlo, la esperanza que había dejado en sus manos. Las palabras de la misiva seguían resonando en su cabeza. Está perdiendo el control. ¿De qué control hablaban? ¿Acaso no había sido siempre él quien había estado al mando? En su vida, siempre había manejado las cosas con una precisión casi militar. Su carrera había sido una sucesión de movimientos calculados, pero esto, lo que sentía por Esperanza, no podía ser calculado. No sabía qué hacer, no tenía un plan. Solo sabía que, al mirarla, algo dentro de él se desmoronaba, pero también algo en su interior se despertaba, un sentimiento que había guardado bajo llave durante tanto tiempo. El coche giró por una calle conocida, tomando dirección hacia su hogar, y Diego sintió cómo el aire cambiaba. Estaba a punto de enfrentarse a algo que no podría controlar, algo que al principio había evitado, pero que ahora lo llamaba con una fuerza que no podía ignorar. La niña esperaba en su casa, esperándole con esa inocencia que le restaba valor a su vida calculada. No sabía cómo iba a enfrentar lo que venía, pero sabía que, por alguna razón, no podía dejarla ir. La decisión estaba en sus manos, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer, pero ya no había marcha atrás. La mansión de Diego se erguía, solitaria y grande, como una fortaleza que nunca había permitido que nadie entrara realmente. Cuando llegó, el coche se detuvo frente a la puerta principal y él se quedó mirando la fachada blanca y pulida, la misma fachada que siempre lo había cobijado de la soledad, de la incertidumbre. Esta vez, sin embargo, algo se sentía diferente. Algo dentro de él había cambiado, pero no sabía exactamente qué. El aire de la noche se colaba por la ventana entreabierta del coche mientras Diego tomaba un respiro profundo. La tensión que llevaba acumulada durante toda la noche parecía pesada, como si las paredes de la mansión pudieran colapsar bajo su peso. Los faros de su vehículo iluminaban el camino hacia la entrada, pero sus pensamientos estaban lejos de allí, perdidos en el rostro de Esperanza. La pregunta que había dejado caer, ese ¿puedo comer contigo, papá?, lo había golpeado como un martillo, rompiendo la fortaleza que había construido alrededor de sí mismo. Cuando cruzó la puerta principal, la mansión estaba en un silencio que se sentía opresivo. Sofía, la ama de llaves, lo miró desde la entrada del vestíbulo, pero no dijo nada. No hizo falta. Diego se dirigió hacia las escaleras sin mirar atrás, sabiendo que la niña lo esperaba arriba. Algo en su interior le decía que no podía retrasar más la confrontación. No podía seguir evadiendo lo inevitable. La habitación de Esperanza estaba al final del pasillo. Al acercarse, Diego percibió un leve murmullo proveniente de dentro. La niña no dormía, no aún. Por un momento pensó en regresar, volver a su oficina, seguir con el trabajo, como si todo lo ocurrido fuera una distorsión pasajera. Pero entonces, con un gesto de resolución, tocó la puerta. El sonido, suave y firme, fue la señal que lo unió con la realidad que había estado evitando. Adelante, respondió la pequeña voz de Esperanza.
La puerta se abrió con lentitud, y allí estaba ella, en su cama, rodeada de juguetes, de dibujos esparcidos por la mesa, como una niña normal, como cualquier otra. Sin embargo, Diego sabía que no podía verla como cualquier otra niña. Había algo en su mirada que lo sacudía, algo que lo conectaba con un pasado que había intentado enterrar. Esperanza levantó la vista y al verlo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Diego se acercó a la mesa, donde descansaba un dibujo reciente de él con ella de la mano, caminando por los jardines de la mansión. Era un dibujo torpe, pero lleno de esperanza, algo que Diego no había sentido en años. La historia del dibujo está casi lista, dijo Esperanza con una timidez que parecía de otro mundo. ¿Qué opinas? Diego miró el dibujo y sintió una extraña mezcla de orgullo y dolor. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que una niña desconocida se colara tan profundamente en su vida, tanto que ya no podía imaginar un futuro sin ella? Su mirada se detuvo en los ojos de Esperanza, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Ella lo miraba sin juicio, sin expectativas, como si él fuera el que necesitaba algo de ella. «Es muy bonito», dijo Diego en voz baja, tratando de esconder la vulnerabilidad que sentía. Esperanza, al escuchar su respuesta, se acercó rápidamente y se sentó junto a él, colocando el dibujo sobre sus rodillas, como si le entregara una parte de sí misma. «Lo hice para ti», dijo con sencillez, sin comprender completamente la carga emocional de sus palabras. El peso de sus palabras hizo que Diego sintiera como si el aire se hiciera más espeso, más pesado. Estaba frente a una niña que no pedía nada más que lo que él había pasado toda su vida buscando, una conexión genuina, sin trampas, sin reglas. Pero Diego no sabía cómo responder. No sabía si podía asumir el rol que Esperanza esperaba de él, el rol de un padre. La última vez que había pensado en lo que era ser un padre había sido cuando tenía apenas 6 años. En ese entonces, su vida ya se había transformado en una batalla constante, una batalla que lo había dejado vacío. Ahora, con esta niña frente a él, se sentía de nuevo como ese niño perdido en un orfanato, esperando que alguien lo eligiera. «Es que no me acuerdo de cómo fue cuando mamá estaba conmigo. A veces, cuando dibujo cosas, siento que tal vez podría volver a verla, o que quizás ella está viendo mi dibujo desde donde esté», dijo Esperanza, su voz quebrada por una mezcla de nostalgia y tristeza. Esa declaración perforó el corazón de Diego. ¿Cómo había llegado a convertirse en el reflejo de todo lo que ella había perdido? La culpa lo invadió, sin poder evitarlo. No había podido ser lo que ella esperaba en ese momento, ni en el restaurante, ni en sus propios pensamientos. El silencio entre ellos se convirtió en algo pesado, casi insoportable. En ese instante, Diego sintió una oleada de confusión. ¿Qué hacer? ¿Cómo podía hacer frente a todo lo que sentía? El miedo a no ser suficiente, a no poder darle lo que necesitaba, lo acechaba como una sombra. La vida que había construido parecía cada vez más vacía, tan vacía como su corazón en esos momentos. Una parte de él le decía que debía hacer lo correcto, que debía alejarse de esto antes de que fuera tarde. Pero otra parte, más vulnerable, lo empujaba a quedarse, a intentar lo imposible. La niña lo miraba, como si hubiera entregado su alma en ese dibujo, y él no sabía si estaba preparado para la carga de ser alguien importante en su vida. La visión del futuro lo aterraba, porque sabía que no estaba listo para hacer lo que ella necesitaba. La puerta se cerró con suavidad cuando Diego se levantó de la silla y caminó hasta el ventanal de la habitación. El frío de la noche calaba hasta los huesos, pero no era el frío de la temperatura. Era el frío que sentía dentro, el frío de la incertidumbre. La vida que había construido parecía más lejana que nunca, como un sueño difuso que se desvanecía a medida que la realidad de esta niña se imponía con más fuerza. Esperanza lo observaba en silencio desde su cama, sin comprender completamente la magnitud del dilema que Diego enfrentaba. Para ella, todo era simple. Estaba allí, necesitaba un hogar, y él había sido el primero en no rechazarla. Pero Diego sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría su vida, también cambiaría la suya. ¿Me vas a dejar ir, papá? La pregunta era sencilla, pero para Diego resonó como una sentencia. La niña lo miraba con los ojos llenos de esperanza, como si ya lo considerara su figura protectora. ¿Era esto lo que quería para ella? ¿O lo que quería para él mismo? Con una mano temblorosa, Diego se pasó el cabello hacia atrás, sintiendo la presión de una decisión que lo atormentaba.
Finalmente, sin volverse a mirar, murmuró en voz baja: «Lo que te ofrecí, Esperanza, no es lo que tú crees. No sé si soy lo que necesitas». Esperanza se quedó allí, en silencio, incapaz de comprender completamente el dolor en la voz de Diego. Pero el peso de sus palabras cayó sobre él con la fuerza de una tormenta que se desataba. Algo se estaba rompiendo dentro de él y no podía detenerlo. Este no era el final, no aún. Pero cada palabra, cada gesto, estaba llevándolos a un cruce de caminos del cual ya no podrían escapar. Diego giró lentamente, enfrentando a la niña, buscando en su mirada la verdad que tanto había intentado evitar. «No lo sé», murmuró, incapaz de decir más. Pero en sus ojos algo se iluminó, y un principio de claridad comenzó a formarse en su mente. Lo que había comenzado como una pregunta inocente: «¿Puedo comer contigo, papá?», se transformaba ahora en algo mucho más grande, algo que ni él mismo comprendía completamente. No había marcha atrás. Con el paso de las semanas, Diego había aprendido a vivir en un mundo que no giraba solo alrededor de sus negocios. La mansión, que antes se sentía como una cárcel de cristal, ahora era su refugio. En sus pasillos ya no resonaban los ecos vacíos de un hombre solitario. Ahora, cada rincón guardaba la promesa de una nueva vida. Las risas de Esperanza llenaban la casa con una calidez que él nunca había conocido. Los días que antes pasaban con una rapidez vertiginosa, hoy transcurrían lentamente, saboreados en cada instante compartido con ella. El día de su adopción formal se acercaba y Diego ya no sentía el miedo de antes. Había pasado de ser un hombre atrapado en su propia indiferencia a ser alguien que tenía un propósito claro: ser para Esperanza todo lo que su madre ya no podía ser. Su vida tan Meticulosamente planeada, ahora se acomodaba en torno a la necesidad de ser un padre. Pero esa transformación no había sido fácil. Había tenido que enfrentarse a los recuerdos dolorosos de su propia infancia, al miedo de no ser suficiente, al temor de perderse en un vínculo que lo pudiera desbordar. Sin embargo, en ese proceso, había encontrado una fuerza que nunca había conocido, una fortaleza nacida no de sus logros, sino de su capacidad para amar. En las noches, cuando el mundo dormía, Diego solía sentarse junto a Esperanza en el jardín, contemplando las estrellas. A veces no se decían nada, pero las palabras no eran necesarias. Ambos sabían lo que el otro sentía. El futuro que alguna vez le parecía incierto, ahora tenía forma, como una casa construida ladrillo por ladrillo, con el cimiento sólido de un amor que había nacido de lo inesperado. Diego no sabía exactamente qué le depararía la vida a largo plazo. La incertidumbre aún estaba allí, pero ya no le aterraba. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito en un restaurante había cambiado su vida para siempre, y ahora, con Esperanza a su lado, sabía que estaba preparado para enfrentar cualquier cosa. Tal vez no tendría todas las respuestas, pero por primera vez en su vida no le importaba. Lo importante era que había encontrado algo que valía la pena luchar, un futuro que juntos construirían, paso a paso. Al final, lo que más le sorprendió de todo este proceso no era el éxito que había alcanzado, sino el descubrimiento de que, incluso en medio de la soledad más profunda, siempre existe la posibilidad de encontrar algo genuino, algo real, algo por lo que vale la pena seguir adelante.